Gálatas 2, 17 al 21. Hermanos, esto es la palabra del Señor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás o en vano murió Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ayudarnos a pensar, meditar y profundizar en ella. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos concedas gracia, favor y misericordia, y que en la medida, Señor, en que avanzamos en este pasaje, tú nos permitas por el Espíritu Santo encontrar el sentido de nuestra verdadera identidad. Estamos en Cristo y no necesitamos nada más, Señor. Eso es suficiente para nosotros. Te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé si alguna vez le ha pasado que recibes un regalo de alguien que tú no esperabas. No solo el regalo, sino el alguien. No esperabas que ese alguien te diera ese regalo. Y una de las primeras reacciones que experimentamos es asombro. ¡Wow! No lo esperaba. Pero inmediatamente viene con el asombro, la gratitud, y con la gratitud la idea de que debemos hacer algo. Esa persona se acaba de convertir en alguien con quien tengo una deuda. Devolverle en algún momento el regalo, pagárselo en cierta forma, ya sea con amabilidad, ya sea con tiempo, con relación, conversaciones, porque naturalmente nosotros no hemos sido diseñados para recibir nada a cambio de nada. Desde pequeños somos programados a devolver el favor, ¿cierto? Pero eso se convierte, aunque es una buena regla de modales, en un problema. Y se convierte en un problema cuando lo enfrentamos a la gracia y al regalo de la justificación por medio del cual nosotros somos salvos gratuitamente. Entonces, cuando intentamos entender ese regalo con esta mente terrena, finita y adiestrada por el mundo y por los pensamientos terrenales, empieza a entrar en conflicto esa idea. Cristo me salvó gratuitamente. O sea, gratis. No tengo que hacer nada. Eso choca con nuestro orgullo. El Señor nos ha justificado gratuitamente solo por el acto de creer en Él. Y esa es una verdad maravillosa en la que meditamos ampliamente la semana pasada y explicamos cómo es que funciona esa justificación. Pero una de las cosas con las que batallamos es en pensar que eso es demasiado fácil. No puede ser, no puede ser. Eso es muy fácil. No puede ser que Dios no demande nada. Es posible que a causa de esa mala comprensión caigamos en el error en el que estaban cayendo estos hermanos de Galacia, como ya lo hemos venido viendo en las semanas anteriores, volver a un sistema de obras para hacer contrapeso a la fe que habían recibido gratuitamente. Ese era el error que Pablo estaba corrigiendo en ellos. Y ahora continúa mostrándoles que la justificación por la fe implica, número uno, que no necesitamos volver a edificar un sistema de obras como pago. Implica, número dos, que hemos muerto a la ley. Sin embargo, eso no significa que ahora podemos vivir como queramos. Y número tres, implica que debemos vivir para aquel que nos salvó para su gloria. Ser justificados por la fe implica, número uno, que no podemos pagar eso con obras.
Número 2, que no tiene sentido porque ya nosotros hemos muerto a esas obras y ahorita vamos a explicar lo que eso significa. Y número 3, eso implica que debemos vivir para aquel que nos salvó. Es decir, ser justificado no significa que ahora yo puedo vivir como quiero. Y eso es lo que Pablo va a empezar o va a continuar explicándole a los hermanos de Galacia. Y son esas 3 implicaciones que acabo de mencionar las que, por supuesto, le van a dar forma o estructura a nuestro sermón en la mañana de hoy. 3 implicaciones de haber sido justificados por la fe y no por las obras de la ley. La primera, versículo 17. Ser justificado implica que ya no somos culpables por no vivir bajo la ley. Número 2. Ser justificados implica que hemos muerto a la ley, versículos 18 y 19. Y número 3, ser justificados implica que ahora vivimos para Dios, versículos 20 al 21. Vamos a ver nuestro primer punto en la mañana de hoy. Ser justificados implica que ya no somos culpables por no vivir bajo la ley, es decir, que no debemos latigarnos por no vivir bajo la ley. Pablo continúa aquí su racionamiento. Recuerden que él todavía continúa hablando con Pedro acerca de lo contradictorio que es pretender, luego de ser salvado por Cristo, acudir a un sistema de obras como medio de salvación. Pero antes de eso, yo quiero que tengamos un poco de trasfondo y quiero aprovechar también porque hay algunas personas que veo que están aquí por primera vez y que tengan también un poco de contexto acerca de esta carta. La carta a los Gálatas se escribe porque luego de hacerse cristianos, estas personas fueron infiltradas, por así decirlo, por la idea de que además de tener a Cristo, ellos debían convertirse en judíos sin ser judíos y abrazar todas las costumbres judías que habían sido dadas a Moisés para poder, según esta infiltración, complementar la salvación por gracia o complementar la fe. Y Pablo dice que eso era una enseñanza terrible porque nosotros somos salvos y justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley que no tenían el propósito de salvar. Ahora bien, tal vez para nosotros es fácil ver eso en retrospectiva. Tal vez nosotros decimos, pero nosotros no tenemos ningún problema con ese tema de las obras. Después de todo, no somos judíos y no tenemos nada que ver ni con normas ni con leyes judías. Entonces como que no nos afecta mucho eso. No tuvimos que batallar con abandonar algún sistema y es posible que hasta estuviéramos familiarizados con algunos aspectos o conceptos de la fe cristiana antes de venir a Cristo. Pero ese no era el caso de los primeros cristianos. No era el caso ni siquiera de estos hermanos de Galacia que estaban siendo afectados por estas enseñanzas judías. Ellos estaban batallando, los judíos y los gentiles estaban batallando con la idea de qué iban a hacer, y esto mayormente los judíos, con todas las normas que ellos tenían. Si después de convertirse a Cristo, para que ustedes lo entiendan, Cristo vino porque el Padre, que es el mismo que le dio la ley a Moisés, dijo que Él vendría. Pero ese mismo Padre nos dio una ley a nosotros para que nosotros la guardáramos. Ahora nos están diciendo que ese Cristo, que vino por la voluntad de ese mismo Padre, nos dice que ya no somos salvos por esa ley que el Padre nos dio. ¿Cómo así? No entendemos. Entonces, ¿para qué se nos dio esa ley? Si pueden ver lo que se estaba produciendo en su mente, no era fácil. O sea, hoy para nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué es la ley? Justificado por la fe. Listo, no hay ningún problema. Yo sé que soy justificado por la fe, pero eso no era lo que estaba en la mente de ellos. Porque ellos sí tenían una ley. Y el problema es que esa ley había sido dada por el mismo Dios. Y eso era lo que estaba generando ese conflicto. Así que ellos no sabían si tenían que dejar de ser judíos para ser una especie de nueva raza. Es decir, ya no somos judíos, ya no guardamos nada de eso. ¿Ahora qué somos? ¿Una nueva raza, una nueva etnia? ¿O si podían seguir siendo judíos y cristianos al mismo tiempo? Era una encrucijada. Así que, aunque no estamos de acuerdo con la solución que ellos estaban proponiendo, que era que podían guardar los dos sistemas, ser cristianos y pretender salvarse por las obras, no estamos de acuerdo con eso, podemos comprender
podemos comprender su situación. Era difícil poder asimilar eso. Bueno, algunos de los que estaban con Pedro, que eran judíos, que estaban separándose de los gentiles por asuntos de fe relacionados con las leyes judías, ellos estaban creyendo que al separarse o que al abandonar las leyes judías estaban pecando. Entonces, la idea con Pablo era esta: Pablo, nosotros creemos que Cristo nos justificó, pero si abandonamos las leyes que Dios nos dijo que guardáramos, vamos a estar pecando. Y entonces Pablo responde: ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar que Cristo los libertó para luego acusarlos de pecado? Eso se oía como perverso. Él dice: ¿es acaso Cristo ministro de pecado? Él dice: de ninguna manera. Pero ellos le respondían a Pablo: pero Pablo, es que si dejamos de cumplir la ley, Dios dijo que íbamos a ser condenados. Cristo dice que somos justificados, pero el Antiguo Testamento dice que si no cumplimos la ley, somos condenados. Y entonces, se está contradiciendo Dios. ¿Lo ven? Era complejo el asunto, no era fácil. Así que Pablo les dice, de nuevo, me están sugiriendo que Cristo nos libertó y ahora nos hace pecar al habernos librado del yugo de la ley. De nuevo, en ninguna manera. No puede ser que ustedes crean que la obra de Cristo sea sacarnos a pecar. Esta acusación se parecía a la de aquellos judíos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo liberta de la esclavitud de Faraón. Cuando ellos están en el desierto, ellos reprochan contra Dios a través de Moisés y dicen: para esto Dios nos sacó de Egipto, para traernos a morir en este desierto. ¿Saben qué estaban diciendo ellos? Dios es un genocida, porque nos sacó de Egipto para traernos ahora a venir a morir aquí. Ellos no estaban viendo el acto liberador. Ellos estaban viendo era cómo estaban experimentando, según ellos, la posibilidad de la muerte. Más o menos era eso lo que estaban haciendo los de Galacia. Cristo nos libertó, pero y la ley no podemos dejar de guardarla porque nos vamos a condenar. No y mil veces no. Que ahora fueran justificados por Cristo y no por la ley, no significaba que ahora estuvieran en pecado por no obedecer todas las normas de la ley, sino más bien que tenían una nueva ley. No una para ser salvos, sino una que dirigía sus vidas salvadas. Lo veremos en un momento. Yo sé que este punto suena un poco confuso y de hecho lo que encontré es que la mayoría de comentaristas entienden que este es tal vez el pasaje más difícil de interpretar de toda la carta. Pero quiero ilustrarlo en la medida de lo posible, al menos la situación que Pablo está experimentando aquí. Imagínate a un niño de unos 7 u 8 años a quien su padre un día le dijo: te prohíbo salir de la casa, puede ser peligroso para ti, y si me desobedeces, te voy a castigar. Así que su padre, pasados los días, semanas tal vez, un día decide ir a dar un paseo con su hijo. Su hijo empieza a llorar desconsoladamente, amargamente, está desolado. El padre no entiende lo que pasa y le pregunta al niño: ¿por qué lloras? A lo que el niño responde: es que cuando llegue a la casa, tú me vas a castigar porque salí. ¿Lo ven? El niño podía ver el niño no estaba viendo el acto de amor del padre al protegerlo con la ley. Te prohíbo que salgas porque puede ser peligroso. Pero al mismo tiempo, el niño estaba pensando que su padre era malo porque lo había hecho violar su propia ley. Te prohíbo que salgas, ven conmigo, ahora te castigo. Bueno, más o menos era eso lo que estaba implicando, que ellos estuvieran sugiriendo que iban a estar condenados por la justificación que Cristo les estaba dando.
Ese era el meollo del asunto, al parecer. Tenían miedo los judíos cristianos de soltar todas esas normas de la ley porque pensaban que ahora iban a ser como los gentiles. Ese era el miedo. Las leyes todo el tiempo nos han diferenciado de las otras naciones. Pero ahora Cristo nos justifica por la fe y no por las obras de la ley. O sea que ahora vamos a ser como las otras naciones. Mi hermano, en verdad yo espero que ya podamos ir entendiendo el punto. No, de ninguna manera. No se estaban dando cuenta que en eso de evitar pecar, guardando las obras de la ley, en realidad estaban pecando. Porque miren lo que dice el versículo al final. Pablo dice en el 17, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados o somos acusados de pecadores. Oh, Pablo, tú eres un pecador porque tú desechaste la ley. Y entonces dice Pablo, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Es decir, ¿están sugiriendo que Cristo me está llevando a pecar? No, de ninguna manera. Y aquí está el punto. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces Pablo dice, ¿saben dónde está el verdadero pecado? El verdadero pecado está en hacer lo que ustedes están haciendo. Porque si ya Cristo nos libertó del yugo de la ley, ¿por qué ustedes quieren volver a reedificar eso? ¿Por qué ustedes quieren volver a someterse a ese sistema de ley? Eso es someterse otra vez bajo un sistema viejo que los condena. Porque la ley lo que hace es condenar. Y si ustedes después de haber sido justificados vuelven otra vez a la ley a decirle, golpéame otra vez, mira, condéname porque yo condéname porque miento, condéname porque no honro a Dios, condéname porque... Pablo dice, eso es absurdo. Ya son justificados. ¿Para qué quieren volver otra vez a someterse a la ley que antes los condenó por mucho tiempo? Y eso, hermanos, es lo que nos lleva al siguiente punto. Las aplicaciones las vamos a dejar al final porque entiendo que el texto es un poco complejo. Entonces vamos a tratar de comprenderlo y al final vamos a mirar algunas aplicaciones prácticas. Pero miren el siguiente punto. Pablo continúa diciendo en el versículo 18, porque si las cosas que construí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cómo así? ¿Transgresor me hago? Sí, porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Como dijimos, Cristo los liberó a ellos y también a nosotros de la ley para que ahora fueran libres. Ellos no estaban en pecado después de ser justificados. Cristo no es ministro de pecado. Pero en cambio, intentar volver al sistema de obras sí era pecado. Aquí está la razón. La ley no tenía en sí misma el propósito de salvar, sino de revelar el pecado y ponernos de frente con la condenación. Pablo les está dejando claro, ustedes se están volviendo a un sistema de condenación porque la ley, y eso es lo que ustedes tienen que saber, la ley no se dio para salvar. Y de nuevo, cuando yo estoy hablando de ley, tengan en mente todo lo que Dios dio a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Dios no dio esa ley para salvar, la dio para condenar. Y por eso, si se someten a ella, van a estar otra vez bajo condenación. Ya les está haciendo clic. Ya veo algunos como que, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Esa es una idea que Pablo desarrolla muy ampliamente en otros pasajes de la Escritura que no vamos a ver por razones de tiempo. Pero en capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, ¿es acaso la ley mala? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y la ley me empujó a Cristo. En otras palabras, todas las leyes del Antiguo Testamento, dadas por medio de Moisés, no tenían el propósito de ser un medio o un camino para ser salvos o justificados delante de Dios, ya que Dios sabía que nadie podía cumplir todas esas leyes al pie de la letra sin violentar ninguna por toda su vida. Y entonces, ¿para qué la dio Dios? Esta ley era el estándar o la balanza donde cada quien era pesado y la verdad es que todos somos hallados falsos. ¿Cómo podía Dios acusar a alguien de pecado si no había una norma que fuera violada?
Entonces Dios dio una ley larga, abundante, para que los pecados fueran largos y abundantes, y para que en esa abundancia de pecado sobreabundara la gracia y la salvación del Señor fuese mucho más gloriosa. Ley grande, pecado grande, gracia mucho más grande. Ese era el propósito de la ley. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, perfecto. La meta de la ley, o el propósito de la ley, de nuevo, era revelar, y lo es todavía, nuestra bancarrota espiritual, nuestro fracaso espiritual. Y cuando encontremos nuestro fracaso espiritual, entonces empezar a preguntarnos, ¿y quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ahora justificarme? ¿Y ahora? ¿Quién me justifica? Y empezarán ahora a buscar afuera de ellos esa justicia. Y ahí es donde aparece Cristo. La ley nos impulsa a buscar esa justicia ajena, afuera de nosotros, en alguien que sí la haya cumplido perfectamente. Entonces, volver al sistema de la ley como un medio de salvación, era lo que está diciendo Pablo, va a hacer que ustedes encuentren más pecado. Entre más leyes carguen, más reglas añadan, más transgresión sería revelada. Mi esposa y yo vemos un programa que se llama MasterChef, y ahí ellos tienen como una regla interna. Ellos dicen, entre más cosas lleves en el plato, más te evalúan. Sí, que si tú llevas el plato a los jurados, entre más cosas lleven, más posibilidades tienes de que te juzguen cada una de esas cosas. Así que lleva solo lo necesario, para que te juzguen solo por lo necesario. Bueno, un sistema de ley es añadir un montón de cosas al plato. Y la verdad es que si las buscamos o las usamos como medio para la salvación, ella nos va a condenar. Sería como renunciar a Cristo para abrazar otro modelo de salvación. Es por eso que Pablo dice aquí en este pasaje, yo ya morí a la ley con Cristo. Con Cristo yo estoy muerto a la ley. Esto es, gracias a Dios, toda la condenación que la ley tenía sobre mí, ya la pagué con Cristo. Porque estaban acusando a Pablo de ser ese Pablo tanto que defendía la ley, y ahora tú lo ves pecando, comiendo con gentiles, míralo, como si nunca hubiera sido judío. Y Pablo dice, pero es que la condenación que me acarreaba comer comida impura, Cristo la pagó por mí. Es decir, ya Él murió. La condena ya fue efectuada. Yo no tengo que volver otra vez para ser condenado. No es como que me metieron preso por homicidio y voy otra vez y digo, mira, yo como que no quedé contento con esa condena, méteme preso otra vez. ¿Quién hace eso? Entonces Pablo está diciendo, ya Cristo pagó la condena que la ley ponía sobre mí. Yo con Cristo morí a la ley. Así que no me digan pecador, yo lo que soy es libre, dice Pablo. Libre. Y nosotros explicamos cómo funcionaba eso en el sermón pasado. Unidos a Cristo, muerte, y al resucitar, ya la pena no tiene efecto sobre la persona resucitada. Así que al no estar viviendo ahora para la ley, no significaba que Pablo estuviera viviendo para sí mismo. Y eso es lo que él pasa a aclarar en el tercer y último punto de nuestro sermón. Porque, de nuevo, la acusación era, lo que pasa, Pablo, es que nosotros sí somos los verdaderos cristianos. Porque además de Cristo, nosotros le metemos la doble a la salvación. O sea, Cristo nos salva, pero le metemos la doble guardando la ley. O sea, doblemente salvo. Y Pablo dice, pues para mí la justificación es un motor de avión. Yo no necesito meterle doble. O sea, con Cristo yo estoy volando. Y eso, dice Pablo, no significa que yo soy un libertino. No significa que yo vivo como me da la gana. No significa que yo vivo en pecado. Olvídense de eso. La justificación y la gracia de Dios no es una libertad que Dios me ha dado para que yo viva como yo quiera. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Miren lo que dice ahí. Me encanta esto. Miren lo que dice el versículo 19. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¡Wow!
con Cristo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es morir, para mí el vivir es morir, para mí el vivir es morir, para mí el vivir es Cristo. Así funciona, dice Pablo. Esos pasajes recogen la idea completa de la justificación y su relación con la unión con Cristo. Debido a que Él ha sido crucificado, Pablo, y ojo, todos los que creen, debido a que Pablo y todos los que creen han sido crucificados con el Señor, la muerte no tiene poder condenatorio sobre nosotros. Hermanos, eso lo que significa es esto. Aquí voy. Si tú has creído en Cristo y te has unido a Él por la fe, los 10 mandamientos ya no son tu carta de condenación. Tú eres un idólatra. Cristo pagó esa pena. Tú usaste el nombre de Dios en vano en toda tu vida. Sí, y la pena era la muerte y Cristo la pagó. Tú blasfemaste y no guardaste el día del Señor. Sí, Cristo pagó esa pena. Tú deshonraste a tus padres toda la vida. Sí, tú eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un adúltero, eres un envidioso, eres un codicioso. Sí, pero Cristo pagó la pena. El acta de decretos que nos era contraria, Colosenses capítulo 2, fue clavada en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Eso es lo que significa que la ley en la muerte de Cristo ha sido condenada. Es decir, no es que Dios lo pasa por alto, y estoy volviendo a la idea del sermón pasado, sino que el Señor carga la pena. Y como nosotros estamos ahí, y a mí me encanta esta idea porque yo suelo cargar a mi hijo pequeño y él se me cruza así. Cuando yo lo cargo, como él todavía lo puedo cargar, se me cruza con los pies aquí y se me cuelga con las manos acá como una sanguijuela. Y me encanta abrazarlo así. Entonces cuando yo pienso en la idea de la unión con Cristo, es como uno salta y se le pega a Cristo por la fe. Y cuando Él muere, uno muere. Y cuando Él resucita, uno resucita. Y ya no hay condenación porque la condenación ya fue efectuada. ¿Tiene sentido? Entonces dice Pablo, ahora que ya reviví, soy una nueva criatura. Y tengo 2 caminos. Decirle al Señor, Señor, gracias, pero voy a volver a ese camino de la ley o vivir en una nueva ley, vivir una nueva vida. Y eso es lo que dice Pablo ahí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso aclara el punto de Pablo. Cristo no lo justificó siendo judío, para que ahora viviera en pecado al no tener ley como una norma. No, Cristo lo justificó y lo hizo libre para que ahora viva una nueva vida. La vida terrenal, dice Pablo, la vivo por la fe. Esto es confiando en Dios, pero sobre todo impulsado por el Evangelio. ¿Cómo funciona eso? Mira lo que dice Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí está la clave. Dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía su vida impulsado por el Evangelio. Esa es la esencia de la verdadera vida nueva en Cristo. No es una vida más moral, aunque ciertamente hay moralidad. No es una vida en la que ahora caminamos más lento y miramos más despacio porque somos evangélicos. No, es que ahora el Evangelio nos da un nuevo impulso para relacionarnos con el pecado, para relacionarnos con la vida, con todo lo que nosotros enfrentamos. Todo, la filosofía de Pablo se reduce a ese versículo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo no era la inspiración de Pablo, no era como que, como Cristo vivió así, yo voy inspirado por Él a imitarlo. No, Él tenía la idea de que Cristo vivía ahora en Él y la realidad de su muerte era el motor que lo impulsaba en todo sentido. Ahora, ustedes saben que yo no gusto de abstracticidades y alguien puede estar pensando, eso debe significar cantar más duro, eso debe significar como que alegrarse cuando a uno le predican el Evangelio. ¿Qué significa en términos concretos que Cristo vive en mí y que el Evangelio es el motor que impulsa esa nueva vida?
¿Cómo el hecho de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí funciona realmente en la vida? Bueno, vamos a verlo a la luz de tres cosas. Una persona, en primer lugar, puede abandonar prácticas de pecado con fines moralistas. Seguro usted conoce alguno. Una persona cayó en quiebra y ya no puede seguir tomando, entonces deja de tomar. Alguien se enfermó y ya no puede seguir fumando y dejó de fumar. Bueno, estoy hablando de cosas, de malos hábitos. Pero hablemos de pecado realmente. Una persona robaba y lo encontraron, lo grabaron, se hizo viral y en la cárcel como que tuvo una especie de reflexión y dijo, oye, yo no voy a robar más porque me dieron duro. Me dieron duro, yo no quiero otra paloterapia, yo no vuelvo a robar. Cosa mal puesta que veo, cosa que devuelvo. Aprendió la lección. Pero eso no significa que él es salvado. Todos nosotros conocemos a alguien que ha arreglado moralmente su vida sin necesidad del Evangelio. Porque es posible, fuerza de voluntad, qué sé yo. Algunos factores que puedan influir en el abandono de ciertos hábitos. A veces la presión social. Charles Spurgeon sobre eso dijo, la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. La moralidad no es lo que a nosotros nos va a llevar a la salvación, porque nadie es perfectamente moral. Y ese es el punto, no podemos ir con un poquito de moralidad delante del Señor. Así que ese puede ser un camino por el cual una persona pueda vivir una vida diferente. Pero hay otro camino, que es el camino del legalista. Los que abandonan el pecado con fines legalistas, que era el caso de estos hermanos de Antioquía, de estos cristianos judíos que creían que guardando las normas de la ley podían ser salvados. Eso es hacer cosas por ganar el favor de Dios o solo motivados por promover una imagen espiritual externa, pero no verdadera. Entonces tú puedes ver legalistas que están todo el tiempo tratando de portarse bien para que un día ellos puedan ir delante del Señor a reclamar su premio, mi salvación. Y así no funciona. El legalismo, y lo hemos explicado aquí, es dañino, es frustrante, es agotador, agobiante y no produce fruto para salvación. Ahora, hay un tercer camino. Alguien entiende lo que significa el pecado. Y entonces comprende el pecado a la luz de la muerte de Cristo. ¡Wow! ¿Fue necesaria la muerte de Cristo para que yo fuera perdonado? ¿Así de grave era mi pecado? O sea, fue tan grave mi pecado que el Señor no envió a una cebra ni a un oso panda en vía de extinción para que muriera, por muy tierno que fuera un oso panda. Envió a su propio Hijo en semejanza humana para que Él muriera en la cruz. Eso demuestra que el pecado es algo que Dios aborrece. Tanto que si el único pecado de la humanidad entera, a lo largo de todos los años, hubiese sido una pequeña mentira, Cristo hubiese muerto exactamente de la misma forma. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, esa persona entiende su pecado a la luz de lo que implica delante del rostro de Dios y ve su pecado y lo que implica a la luz de que costó la muerte del Hijo de Dios. Entonces él dice, yo no puedo vivir para satisfacer mis propios deseos. Si realmente yo he abrazado la realidad de que Cristo murió por mí, yo no puedo abrazar el pecado porque Cristo murió. Y eso es lo que todo creyente debe recordar en medio de la tentación. Este pecado que voy a cometer le costó la vida al Señor. Cristo fue crucificado, golpeado, maltratado, con su espalda lacerada por este pecado que yo voy a cometer. Y ver la realidad de nuestra vida a la luz del Evangelio lo cambia todo.
Entre más impregnados estamos de la realidad del Evangelio, más somos movidos a la santidad y al abandono del pecado. Entre más evangelio hay en nosotros y más comprensión de la muerte de Cristo, es por eso que lo cantamos, es por eso que lo predicamos, es por eso que lo meditamos, es por eso que lo escribimos, es por eso que lo soñamos, es por eso que tratamos de que el evangelio esté en todas partes de nuestra vida, porque es el único que tiene el poder efectivo para alejarnos genuinamente del pecado. No la moralidad, no el legalismo, es el poder del evangelio el que puede transformar una vida y hacerla nueva. Pablo concluye esta sección diciendo que él no hace vana la gracia de Dios. Por una simple razón. Si alguien se puede justificar por las obras de la ley, entonces Cristo no es necesario. En vano murió. Su muerte fue en vano. Y eso era el peligro que estaban corriendo Pedro y los que estaban enseñando esta doctrina en la iglesia de Antioquía. Era grave. Ahora, este es el peligro del legalismo, mis amados, que se concentra tanto en alcanzar la salvación por sí mismos, que al final el papel de Cristo queda relegado. Y cuando tú puedes hablar con una persona que está profundamente arraigada en el legalismo acerca de cuál es el papel de Cristo en su vida, él podrá decirte algo como que, bueno, Él murió por mí y ya, murió por mí y va a venir por mí. Pero no hay un sentido de deleite en Cristo, porque para Él el deleite está, bueno, si es que se le puede llamar deleite, la esencia de su fe está en todo lo que Él puede hacer, no lo que Cristo hace a través de Él. Y por eso el legalista no aprecia la gracia, de hecho la aborrece. Y yo he escuchado personas referirse al tema de la... ¿por qué no me hablas de la gracia esa? Vamos a discutir un poquito sobre la gracia esa. Ahora todo es gracia, y gracia, y gracia, y gracia. Y pareciera que el concepto es como si lo jalaran de aquí. No soportan la idea de que el Señor pueda salvar gratuitamente. La aborrecen. No, no puede ser. Me rehúso a aceptar eso. Odian la gracia, de hecho. Si pudieran eliminar la palabra de la Biblia, la eliminarían. Porque no pueden tolerar la gracia como regalo. Fue por eso que mataron al Señor Jesucristo. Porque se sentaba con los pecadores, porque hablaba con los pobres, porque perdonaba a las mujeres, porque daba gracia a los pecadores, verdaderamente pecadores. Y los judíos, fariseos, no podían resistir, no podían soportar que Cristo obrara de esa manera. Algunas aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto hasta aquí. Número 1, ya estamos terminando. No debemos tener temor de predicar el evangelio de la gracia con la excusa de que las personas van a vivir el evangelio de manera liviana porque no se le están dando reglas. Es decir, cuando nosotros le hablamos el evangelio a alguien, no tenemos que ponerle pero. Mira, el evangelio te salva gratuitamente, pero tú tienes que poner de tu parte y portarte bien ahora y hacer esto y aquello. No debemos tener temor, porque es que a veces lo que hay detrás de nuestra mente es que si le predico así, de pronto él se pone a vivir en pecado y no. A él hay que decirle que Cristo lo salvó, pero también lo que tiene que hacer. Porque no confiamos en el poder santificador de la gracia. Creemos en el poder salvador y redentor de la gracia, pero no en el poder santificador capaz de dar una nueva vida. Y escúcheme, hermano, la justificación por la fe es un acto judicial, pero no ordinario. Es un acto judicial poderoso por medio del cual la santificación comienza. La misma justicia que recibimos, el asombro, el esplendor de esa obra, y dice, wow, Señor, yo ¿cómo yo voy a vivir en pecado? La misma gracia que nos salva
Es la misma gracia que nos santifica. A veces pasa con nuestros hijos. A todo el mundo le damos gracia, pero a nuestros hijos no. No. Olvídate. No, yo no voy a permitir que mis hijos se permitan una licencia de violar una regla. No. Debemos confiar en el poder del Evangelio. Es la gracia sin pero. Es el Evangelio y nada más. Tú eres salvo, pero. Lo voy a decir de nuevo. Debemos confiar en el poder del Evangelio y que es suficiente para llevar a las personas a la santidad. No solo para rescatarlos del pecado, sino para llevarlos a la santidad. El poder del Evangelio es suficiente. Y antes de que usted lo diga, y entonces las reglas. ¿Y por qué el Señor dice, si me amáis, guarden mis mandamientos? Y entonces, y el congregarse, y el hacer esto, y el hacer aquello, y el no ver, y el no tocar, y el no salir, y el no esto, y el no esto. ¿Podríamos confiar de que el mismo poder del Evangelio nos va a conducir a eso, precisamente porque eso nos va a alejar de Cristo? Tú no tienes que poner la lista de reglas aquí. Tú debes confiar que el mismo poder del Evangelio te va a conducir por el camino de la santidad hacia llegar a la gloria. El Dios que nos llamó, que nos predestinó, que nos justificó, Él mismo también nos glorificó. Pablo presenta eso como una realidad presente. Sí va a ser. Cristo no justifica para que luego los suyos se pierdan en el camino. A los que antes conoció también los justificó, y a los que justificó también los santificó, a los que santificó también los glorificó. Es el Señor trabajando continuamente. Perdón, ella estaba traduciendo y yo empecé a hablar más rápido. Pero ahí está el punto, mis amados. Es confiar. Número 2, hemos muerto al pecado. Y esa es una realidad poderosa. Por favor, vuelvan a leer ese pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significa que no solo la condenación ya no se efectúa, sino que el pecado no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Eso significa que ninguna tentación es más fuerte que el poder de Dios para sostenernos. Ninguna. No tenemos que rendirnos sin esperanza al pecado como si estuviéramos derrotados. Es que es más fuerte que yo, es que yo no puedo. Es que yo soy débil. Eso es verdad. En nuestra fuerza nosotros no podemos enfrentar ninguna tentación. Vamos a ceder a todas. Pero el Señor nos ha dado el Evangelio, la oración, la comunión, su palabra, el Espíritu Santo y todos los medios de gracia que nosotros tenemos a disposición para que ellos trabajen en nosotros y nos perfeccionen y nos hagan santos para su gloria. ¿O es que acaso el Dios que hizo que tú cambiaras la vida que llevabas para que tengas la de ahora, abandonando pecados que eran realmente graves y en los que estabas muerto y eras esclavo o esclava de esos pecados, no tiene el poder para librarte de las tentaciones hacia esos pecados hoy en día? Por supuesto que tiene el poder para hacerlo. Es el pecado quien murió, mi hermano, no nosotros. Fue el pecado el que fue crucificado. Y nosotros ahora estamos vivos porque resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Y la tercera implicación, debemos abrazar el Evangelio o aplicación como nuestra principal fuente de santidad. Miren, la gracia tiene un estándar de vida mucho más alto que las obras de la ley. Si no me crees, revisa el Sermón del Monte. Oíste que os fue dicho, no matarás. Yo os digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Oíste que os fue dicho, no cometerás adulterio. Pero si miras a una mujer para codiciarla, adulteraste en el corazón. Oíste que os fue dicho que no, en el sentido de no jurar, de no usar el nombre del Señor en vano. Pero yo te digo, tú sí sea sí, tú no sea no. Todo el Sermón del Monte es esa ley para aquellos bienaventurados pobres que ahora son miembros de ese reino. Así que la gracia, mi amado, no es barata.
La gracia no es barata, primero porque costó la muerte y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, la gracia no es barata porque es que no es que no nos conduce a un vacío legal. Por amor y por un corazón transformado nos conduce a un estándar de vida mucho más alto que el que cualquier ley terrenal pueda producir. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no pudieran entrar en el reino de los cielos. La justicia de los hijos del reino es superior a cualquier otra forma de justicia. Y si alguien dice que ha sido justificado, pero vive una vida de pecado, y vive una vida revolcándose gozosamente en el pecado, ese hombre ni ha sido justificado y ni siquiera ha entendido lo que el Evangelio es. Romanos capítulo 6 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos otra vez vivir en él? No podemos deleitarnos en él, porque precisamente hemos muerto al pecado. De ninguna manera yo puedo pretender que si peco y rezo empato. Si tú pecas y rezas, ni siquiera estás jugando. Porque el pecado es la evidencia de que, recurrente, es la evidencia de que la justificación no se ha efectuado. Pero por el contrario, la presencia de santidad, la batalla contra el pecado, el arrepentimiento continuo, son la evidencia de que la justicia de Dios ha obrado, de que alguien ha sido declarado justo y ahora vive una nueva vida en Cristo Jesús. Lo voy a decir de nuevo, la gracia no es barata, nos conduce a una santidad mucho más gloriosa que cualquier apariencia externa que podamos conseguir fuera de ella. Mi amado, confiamos completamente en el poder del Evangelio para salvarnos, de la misma manera que confiamos en el poder del Evangelio para liberarnos. A partir de ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a explicar algunos aspectos de esa justificación teológicos y entramos en una nueva sección de esta carta de los Gálatas. Pero hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo ha presentado que su evangelio es un evangelio auténtico, que él recibió del cielo, no de los hombres, y que además de eso era el evangelio verdadero comprobado, el mismo de los 12. Un evangelio que él defendió contra cualquier tipo de acusación. Incluso cuando se le dijo que era un evangelio de menor categoría, él dijo, si hubiese sido así, yo no hubiese reprendido a Pedro por su conducta indecorosa. Pero ahora hemos visto cómo él ha mostrado que su evangelio no es un evangelio barato, no es un evangelio que conduce al pecado, no es un evangelio menos honroso que la ley que los judíos sostenían, sino que es mucho más glorioso porque descansa en un hecho. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso, una condena que ha sido pagada. Y mi amigo que estás aquí sin Cristo, eso es lo que tú estás llamado a creer. Si tú has estado todo el tiempo pensando en cuántas cosas tienes que hacer o dejar de hacer para poder experimentar la salvación del Señor, déjame decirte que has estado mirando hacia el lado equivocado. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y confiesas tus pecados delante de Él, reconociendo que Él es tu Salvador, el Señor tiene el poder para perdonar y borrar toda tu deuda y a partir de allí hacer que por ese mismo poder tú puedas vivir una vida de santidad. De modo que si tú has dicho cosas como yo no estoy preparado, yo no estoy listo, yo todavía no sé qué va a hacer de mí después que dé ese paso, bienvenido al club de los que no pueden hacer nada por sí mismos. Porque todos los que estamos aquí somos sostenidos por la gracia divina y no por nuestras propias fuerzas. Así que tú puedes venir a Cristo hoy y abrazarte y aferrarte a Él con todo tu corazón y Él traerá salvación y descanso para tu alma. Oremos.